Esta noche, en Enlace México, la marcha de la generación Z conjunto a miles de mexicanos en todo el país protestando por diversas causas. En la Ciudad de México fue desarticulada al sembrar violencia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, promete oponerse a cualquier intento de establecer un Estado palestino. Y fue la primera revolución del siglo XX con un conflicto armado que prácticamente duró 10 años. Los logros de la Revolución Mexicana. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy feliz inicio de semana. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiero Enlace México, como de costumbre, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de mi canal, y todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan para estar muy bien informados. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir con ustedes la información más reciente de México y el mundo. Aparecen nuestras redes sociales, enlácese a través de la que usted guste. No se le olvide que tenemos un estupendo canal de YouTube, lo mismo un portal de noticias, enlacemexico.tv, y además si necesita enviar algún tipo de información, comentarios, saludos, sugerencias, aparece nuestro número de WhatsApp. Pues inicio. Acaba de pasar el fin de semana, muchísimas cosas sucedieron en nuestro México y también en el mundo durante estas últimas horas. Así es que vamos a iniciar con la información generada en nuestro país. Miles de personas, tanto jubilados como jóvenes, que se unieron a un movimiento mundial de la generación Z, marcharon este sábado en la Ciudad de México y en más de 50 ciudades en protesta contra la corrupción, inseguridad y la violencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La manifestación inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo, en la Ciudad de México. Hubo tensión y enfrentamientos cuando el bloque negro derribó vallas y agredió a los policías, quienes respondieron con extintores y gases. Finalmente, los asistentes se dispersaron tras más de 5 horas, quedando la plaza resguardada por fuerzas de seguridad. Durante el desalojo, los uniformados fueron señalados por incurrir en excesos en el uso de la fuerza pública, ya que además de robar celulares, cometieron abusos indiscriminados contra las personas que se manifestaban pacíficamente. México se convirtió en el país con mayor actividad de mercados criminales a nivel global, de acuerdo con la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se trata de una de las mediciones más utilizadas para evaluar la expansión del crimen organizado en el mundo. La metodología examina tanto la fuerza de los grupos criminales como la capacidad estatal para enfrentarlos. Según el estudio, México enfrenta un entramado criminal altamente diversificado, con cárteles operando como corporaciones transnacionales, múltiples economías ilícitas y resiliencia institucional insuficiente para contenerlas. Entre los mercados analizados se encuentra el tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, comercio de bienes falsificados, crímenes ambientales, delitos financieros y cibernéticos y tráfico de drogas. Después de 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un juez federal dictó el día de ayer auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN, acusado por las autoridades de ser el segundo tirador en el magnicidio del ex candidato presidencial del PRI. Con esta determinación, el juez abrió el proceso penal por homicidio calificado por los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, indicaron fuentes judiciales. Sánchez Ortega permanecerá recluido en el Penal Federal del Altiplano, Estado de México, donde se encuentra desde hace una semana tras ser detenido nuevamente en Tijuana por los procesos abiertos en su contra por la Fiscalía General de la República. En Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de la primera planta procesadora de chocolate Bienestar, que tendrá una inversión inicial de 80 millones de pesos y permitirá consolidar a la entidad como la productora del mejor chocolate del mundo. En el marco del 14º Festival del Chocolate Tabasco 2025, la mandataria señaló que esta obra se ubicará en el municipio de Comalcalco, enriqueciendo la ruta del chocolate, que el gobierno estatal ha fortalecido con fines turísticos para que los visitantes nacionales y extranjeros conozcan el origen y el espíritu del cacao. Esa fue la información de nuestro México.
Como todos los lunes, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Fernando, bienvenido. Adelante con tu reporte. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Este día se dio a conocer que la matrícula de estudiantes inmigrantes disminuye en las escuelas de los Estados Unidos. Diversas escuelas en el país están registrando grandes caídas en la matrícula de estudiantes de familias inmigrantes. En algunos casos, los padres han sido deportados o han regresado voluntariamente a sus países de origen, mayormente impulsados por la amplia represión migratoria ordenada por el presidente Trump. Otros se han mudado a pequeñas ciudades o condados alrededor del país. El mayor factor es que mucho menos familias están llegando de otros países a los Estados Unidos, a medida que menos personas cruzan la frontera de los Estados Unidos. Los administradores en pequeños pueblos y grandes ciudades por igual están reportando menos estudiantes recién llegados de lo habitual. En las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, aproximadamente 2.500 estudiantes ingresaron al distrito desde otro país en este año escolar. Si lo comparan con el año 2024, donde se registraron 20,000 y 14,000 más, la tendencia es a la baja de manera significativa. Pero no solamente es Miami, también en las escuelas públicas de Denver se inscribieron solamente a 400 nuevos estudiantes. Es un número importante. En Chelsea, Massachusetts, pocos se han inscrito. Esto preocupa a las autoridades porque no solamente son recién llegados los niños, sino que ya había muchos alumnos que ya no fueron reinscritos para este año escolar. La política migratoria del presidente Trump sí está afectando de manera profunda a las personas indocumentadas. Y después nos enteramos que hubo una gran redada donde se arrestó a más de 80 personas en Charlotte. Los detuvieron en donde el alcalde de Charlotte es demócrata. El gobierno del presidente Trump ha convertido a la ciudad de Charlotte, de 950 habitantes, en su último objetivo de la ofensiva en contra de la inmigración indocumentada. Greg Bovino, quien es el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, dijo que desde las ciudades fronterizas hasta la ciudad reina, que es en Charlotte, nuestros agentes van a donde la misión lo requiere. Hay que sacar a los criminales de la calle, detenerlos y expulsarlos del país. ¿Se dan cuenta de por qué hay menos estudiantes ahora en las escuelas inscritos? Mayormente vienen de familias indocumentadas. Hay que tener muchísimo cuidado porque las redadas se están haciendo alrededor de las escuelas, afuera de las iglesias, en los complejos de departamentos, en tiendas. Así es como funciona la política migratoria del presidente Trump. Es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces, cuídese mucho. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esta información desde la Gran Manzana. Saludos como siempre para ti y nos enlazamos para más información el próximo jueves. Nos vamos a ir a la pausa, pero revisemos como siempre la paridad del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 77 centavos y a la venta en 18 pesos con 79 centavos. Así quedó la moneda mexicana en la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Javier Alemán Soto, Alejandro Alvarado y Gabriela Amaro. Muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube, por dejarnos sus comentarios, que son muy importantes, y bueno, por supuesto, por participar. Acuérdense que en nuestro canal de YouTube se puede suscribir, es totalmente gratuito. Vamos al corte, continuamos. Enseguida, Chile se encamina hacia la segunda vuelta en diciembre entre Jara y Kast. Además, fueron 10 años de conflicto armado y muchos más para concretar la paz. Hablaremos de los logros de la Revolución Mexicana. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México y ¿qué le parece si revisamos, como ya es costumbre, las efemérides de una fecha como hoy? Un día como hoy, pero de 1970, el inventor estadounidense Douglas Engelbart patenta el ratón de computadora en Estados Unidos. En 2019 ocurre en China el primer caso de COVID-19 en el mundo, según el estudio realizado por el equipo de David Roberts de la Universidad de Kent, Reino Unido. Hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia en su compañía.
Y nos vamos ahora a un viaje noticioso de la actualidad internacional. También, claro, en las últimas horas, en el fin de semana y en este lunes han sucedido cosas destacadas que usted necesita saber. Veamos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió oponerse a cualquier intento de establecer un Estado palestino un día antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense sobre Gaza, que deja la puerta abierta a la independencia palestina, afirmando que crear un Estado palestino recompensará a Hamas y eventualmente llevará a un Estado aún más grande controlado. Hamas y las facciones palestinas advirtieron el domingo contra la propuesta estadounidense, calificándola de un intento de imponer un mandato internacional en Gaza, que está sesgando hacia Israel y priva a los palestinos del derecho a gestionar sus propios asuntos. En un comunicado, los grupos señalaron que la fuerza no debe involucrar a Israel y debe estar bajo supervisión directa de la ONU. También rechazó cualquier referencia en la propuesta estadounidense al desarme de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro quiere hablar y que podría haber conversaciones, al tiempo que su administración evalúa opciones militares contra Venezuela, según informó Reuters, citando a funcionarios estadounidenses. Durante 3 reuniones celebradas la semana pasada en la Casa Blanca, altos cargos de la administración Trump evaluaron diversas opciones para llevar a cabo operaciones militares contra Venezuela, incluidos posibles ataques terrestres. El propio Trump afirmó el viernes que había tomado una decisión en gran medida respecto a un posible ataque a Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el domingo que su departamento designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibió un duro golpe electoral el domingo luego de que la mayoría de los votantes rechazaran su referéndum para instalar bases militares extranjeras y redactar una nueva constitución en Ecuador. Según el conteo parcial de los votos, el no se impuso de sorpresa cuando todas las encuestas daban por sentado que las iniciativas del mandatario obtendrían la mayoría de los apoyos con amplio margen. Casi 14 millones de electores fueron convocados para sufragar de manera obligatoria en medio de la preocupación por la violencia galopante y las tensiones por los bombardeos de Washington a lanchas que supuestamente trafican drogas en el Caribe y el Pacífico. Janet Jara y José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre de 2025, luego de que ninguno de los dos obtuviera el 50% más uno de los votos en la primera vuelta de las elecciones. La exministra del Trabajo del actual gobierno de Gabriel Boric se impuso con el 26.8% al abogado José Antonio Kast, que obtuvo el 23.9%. El populista de derecha Francisco Parisi dio la sorpresa al quedar en tercera posición con el 19.5% de los votos. Sus votantes serán pieza clave en el balotaje. Pese a ganar la primera vuelta, fue una noche agridulce para Jara, primera militante comunista en representar al sector en unas presidenciales. Su victoria fue más estrecha de lo que pronosticaban los sondeos. Esa es la información del panorama mundial en Enlace México. Y vamos a pasar ahora a otras cosas. Mire, estamos iniciando una semana muy importante, históricamente hablando, en México. ¿Por qué? Porque en esta semana, 20 de noviembre, celebramos un aniversario más de nuestra revolución. Un hecho histórico, un movimiento importantísimo para nuestro país como república. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar la semana analizando un poquito cómo estaban las condiciones durante esa época y también cuáles fueron los logros de este inmenso movimiento. Veamos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Es una ignorancia de lo que en realidad ocurrió. Y entonces, bueno, pues simplemente se habla de festejos y pues todo el mundo le gusta la fiesta, ¿no? Pero por favor, yo digo que hay que conmemorar todo, pero hay que festejar solo lo que es digno de festejo. La revolución iniciada en 1910 en México y tras 10 años de duración dejó como saldo alrededor de 1 millón de víctimas, entre muertos, heridos, desaparecidos y desplazados, según cálculos extraoficiales. Una situación que, según especialistas en la historia de México, no estaba contemplada dentro de los ideales del movimiento armado encabezado en un principio por Francisco I. Madero. El proceso revolucionario, podríamos con absoluta certeza afirmar que sobre todo la revolución carrancista, en cada semana
cometía 10 veces más injusticias que todas las que cometió Porfirio Díaz en sus 35 años. La búsqueda por convertir a México en un país con igualdad y justicia social desencadenó revueltas a lo largo y ancho de la República, que a un siglo de distancia nos dejaron grandes cambios y transformaciones. En la clase obrera de este país, que fue uno de los grandes contingentes que luchó la revolución, lo que dejaron en aquella época fueron los incrementos salariales por ley, el salario mínimo famoso, las jornadas máximas de trabajo, que también están contempladas en la ley, la contratación colectiva. Las demandas de gran parte de la población plantearon una organización sindical con prestaciones sociales que a la postre obtuvieron, sustentado en el artículo 123 de la Constitución Política de México, y es que del total de la riqueza que se generaba en las fábricas y en los grandes latifundios, los trabajadores solo tenían acceso al 2%, marcando una profunda brecha entre pobres y ricos. Después de la revolución es el 36%, del 34 al 36% para los trabajadores. Un profundo cambio en la distribución. La revolución también sentó las bases de una nación democrática, con unas elecciones presidenciales en las que Francisco I. Madero resultó victorioso. Las elecciones en el siglo XX, las únicas limpias que hubo en México, fueron esas y las gana legítimamente Francisco I. Madero. Por otro lado, la evaluación de este suceso histórico nos invita a la reflexión sobre si aquellos logros realmente siguen vigentes y si nos dejaron beneficios. El contrato colectivo de trabajo se está perdiendo. El salario cada vez va en detrimento de su poder adquisitivo. Otra vez, la distribución y la generación del ingreso está en los extremos. Tenemos al hombre más rico del mundo, pero también tenemos a 50 millones de mexicanos que viven en pobreza. En esta fecha especial, los mexicanos debemos festejar con responsabilidad y siendo analíticos de los hechos para exigir en el presente el respeto a nuestras garantías individuales. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí está un poco de la historia de lo que hoy en día llevó, ¿verdad?, a lo que hoy en día es nuestro país, nuestro México. Bueno, por supuesto, una historia cruenta, difícil, como son todas las guerras, todas las insurrecciones, pero que al final terminó formando la República de México como la conocemos hoy en día. 5985, Samuel y Cristina Rosas, Ugalde desde Patterson en Nueva Jersey. Saludos a sus nietos Abigail y Sergio Alonso, que están en Izúcar de Matamoros en Puebla. Vamos a la pausa. Continuamos. Más adelante, notifican de deportación a personas a las que se les negaron beneficios o abandonaron sus casos. Además, la extraordinaria vida de Alfredo Quiñones, el migrante convertido en autoridad de la neurología mundial. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y de igualmente, como es costumbre, vamos a revisar el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados. La mínima, 71 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados, mínima 47 grados Fahrenheit, 8 grados centígrados. El día estará mayormente nublado. En la ciudad de Nueva York, la máxima esperada es de 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados, mínima 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos una máxima de 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit, la mínima 10 grados centígrados, 51 grados Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. Las temperaturas en algunas ciudades para que estemos preparados.
como todos los lunes, nos enlazamos hasta Atlanta, vamos a Georgia. Le damos la bienvenida a nuestro especialista en trámites de migración, el abogado Aarón Ortiz Santos. Bienvenido, Aarón. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas notificaciones en donde a las personas que les negaron la visa U, que abandonaron sus procesos de I-130, que es la petición familiar, les está enviando ya el Departamento de Seguridad Nacional una notificación avisándoles que inician el proceso de deportación en corte, obviamente corte de migración. Es muy importante que usted hable con el abogado que le llevó estos procesos, porque si usted se cambió de dirección, estos procesos, estas cartas van a llegar a su domicilio que tiene migración y le va a llegar al abogado. Entonces es muy importante que esté preparado, porque obviamente esto va a ser un nuevo caso, es una nueva defensa. Hay que revisar para qué califica esta persona. A ver, ya me niegan mi visa U. No tengo entonces ningún beneficio migratorio por el momento, no pude continuar con mi 130 por alguna razón, entonces también la abandoné y el gobierno ya la dio por terminada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en corte cuando me llegue esta notificación? Bueno, si tengo más de 10 años, no tengo récord, no he sido deportado y tengo hijos menores de 18 años, podría intentar hacer la cancelación de deportación, pero es muy importante que usted hable con el abogado, con su abogado, con el abogado que más confianza le tenga, para que le explique a fondo este proceso, ya que si bien es cierto, usted se puede representar solo en la Corte de Migración, pues no estamos preparados, no tenemos el entrenamiento para poder representarnos. Entonces es importante que vayamos con un abogado que tenga experiencia, que conozca de este proceso para que pueda pues iniciarlo, ya que de no hacerlo, de no presentarme en cortes, ya lo dije, me van a deportar en ausencia y después es muy difícil quitar este tipo de deportaciones. Por otro lado, si no tengo nada de ningún beneficio de migración de estos 10 años, no puedo pelear mi 42B, se cierran los caminos para mi defensa en corte, porque en este momento es muy difícil el que me acepten un asilo de lo que la gente llama tardío, es withholding or removal, es decir, tengo ya más de un año aquí, me llega este aviso de corte y voy a ir a un asilo. Pues estos asilos se consideran pues como un fraude, literalmente como un fraude ante la Corte de Migración, y se va a meter usted en un problema, y el abogado que lo haga también se va a meter en un problema. Estos asilos ya no están funcionando como una defensa para las personas que están recibiendo estos documentos. Entonces vaya con el abogado que más confianza le tenga para que tenga mayor y mejor información al respecto. Hasta dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias por tu colaboración, como siempre, de estos temas que son de vital importancia para nuestra comunidad en la Unión Americana, que está realizando sus trámites de migración. Cuídate, por favor. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y vamos a pasar a otros temas. Bueno, ustedes saben que la migración entre México y Estados Unidos es absolutamente histórica. Claro, es un fenómeno que en los últimos años, digamos en este último año sobre todo, pues ha sido especialmente condenada por las políticas antimigratorias del gobierno que en este momento encabeza Estados Unidos. Pero eso no significa que las personas, todas aquellas que hayan migrado, son criminales o gente absolutamente inútil y que puede generar problemas en la Unión Americana. No, absolutamente no. Hay migrantes valiosísimos que han contribuido mucho al engrandecimiento de esa nación. Justamente estamos hablando de uno de ellos que nos hace sentirnos sumamente orgullosos. Vamos a ver un reportaje sobre el doctor Alfredo Quiñones. Veamos. Pasó de ser un joven migrante a ser el Doctor Milagro, como ahora lo llaman en su comunidad. Su camino, asegura, no ha sido fácil. Mi hermanita falleciendo, mi mamá trabajando, mi papá sufrió depresión ahora que lo miro de regreso, se automedicó con alcohol. Nació en la ciudad fronteriza de Mexicali, en un lugar sin electricidad ni agua potable. A los 14 años fue maestro y 5 años después cruzó como indocumentado a Estados Unidos. Brinco el cerco entre Mexicali y Caléxico y empiezo a trabajar
en el Valle de San Joaquín, en el área de la agricultura. No solo trabajó en los campos, también en una empresa de ferrocarriles, donde un fatal accidente casi termina en tragedia. Fue el esposo de su hermana quien lo rescató con el último aliento de vida, luego de quedar atrapado en el tanque de un tren. Miré a mi papá llorando, en mi mano izquierda miré a mi cuñado llorando, y de repente miré a un joven hindú con una bata blanca haciéndome preguntas. Era un doctor. Su vida dio un vuelco al estudiar medicina en la Universidad de California en San Francisco y luego hacer la especialidad de neurocirugía en Harvard. Hoy, el Dr. Q salva vidas, operando el cerebro a sus pacientes despiertos. Las personas que van y miran lo que yo hago en el quirófano, lo miran como un milagro. El Dr. Q es de los neurocirujanos más renombrados del mundo. Su vida ha sido llevada a series de televisión y ya se prepara una película en Hollywood sobre su vida, que protagonizará Brad Pitt. La historia de Alfredo Quiñones es extraordinaria, pero de ninguna manera resta fuerza a los riesgos que representa cruzar la frontera de manera irregular. Pues ahí tienen ustedes a alguien definitivamente extraordinario, alguien que contribuye día con día a la ciencia y que nos hace sentirnos orgullosos, por supuesto, de que sea un compatriota y además de que sea alguien que ha migrado, que ha enfrentado todas las dificultades y se ha superado y ha demostrado su valor en un país que no es el suyo. Muchas felicidades al doctor Quiñones. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos desde Texas, San Antonio, Texas. Rosa Hidalgo dice que el programa le gusta mucho. Muchas gracias. Manda saludos a todos sus familiares que están en Xochimilcingo. Sonia Velázquez desde Santa Bárbara, en California. Saludos para la familia Velázquez Hernández que viven en Tulcingo. Y Guadalupe Mirón, Fort Smith, Arkansas, quiere felicitar por su cumpleaños a su hermano Carlos Mirón, que radica en Atlanta, Georgia. Gracias por el favor de su compañía y les recuerdo, cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.